Hola, hola, nos encontramos en el Ministerio de Renovación Palabra y Vida y no se imaginan lo felices que nos encontramos el día de hoy con la prédica Decepcionado. Bueno, de acuerdo con la prédica Decepcionado, ¿qué te habló Dios? Me puso en una posición de reflexión donde debemos de analizar de pronto nuestra relación con Él y darnos cuenta que a veces andamos solamente por sentimientos o por emociones, pero cuando somos confrontados con el Espíritu Santo nos damos cuenta que necesitamos una relación perfecta con Él, a buscarlo. Eso fue lo que me enseñó a buscar. Sí, en parte sí, porque aunque no ande decepcionado por la vida o frustrado, pero hay veces, por ejemplo, en esta semana que pasó, hubo una circunstancia que me hizo sentir mal y como que replantear cosas, pero entonces hoy Dios en su palabra me animó y siento que me restauró. Gloria a Dios. Ahí en la prédica el pastor hizo referencia acerca de los 4 días en que estuvo muerto Lázaro. ¿Con cuál día te identificas? La verdad con el primer día. La verdad con el primer día, porque a veces nosotros somos como Tomás hasta no ver, no creer, y al contrario, debe ser primero sentir y ahí sí ver los milagros del Señor. Pues identificarme como uno como tal no lo tengo, pero creo que cada punto que se habló es por lo que pasamos cada uno en la vida cristiana, que a veces las pruebas nos llevan a depender más de Dios y saber que Él al final debemos depender de su poder y que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas, que al final Él va a ser glorificado por medio de nuestra vida. Con el de la resurrección. ¿Por qué? Porque yo sentí que, bueno, como que todo estaba perdido, como que ya... Y Dios siempre le da sentido a la vida. Él siempre le da el sentido a uno para seguir intentando, para levantarse con ánimo. Entonces, por eso escogí el del resucitado. La explicación de cada uno me tocó y cada uno tiene un objetivo, o el Señor me habló en cada uno de ellos en todas mis áreas, pero el que más me gustó fue la resurrección, porque es entender que sin el Espíritu Santo y sin la voluntad del Señor no podemos hacer nada. Bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos en el próximo servicio. Claro que sí, los invito para que vengan, es un tiempo muy especial, todos los domingos son diferentes y el Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural. Señor. Quiero iniciar con una historia. Un día David Wilkerson, en una de sus sermones que se llama Él lo sabe, contaba que uno de sus pastores que él mentoreaba era usado tremendamente en sanidad y milagros, y este hombre, unas campañas multitudinarias, hermano, viajaba por todas las naciones siempre con su esposita, llevando el evangelio de salvación, un éxito total en su ministerio. Pero pasando el tiempo, un día en pleno estadio lleno, su esposita decayó, se desmayó, la pasó al frente, oraron por su esposa. Esta esposa, se levantó como si nada, pareciese que no hubiese pasado nada. 3 meses después, su esposita cayó a cama, no sabían qué estaba pasando. Fueron al médico, se hicieron los chequeos médicos y descubrieron que tenía metástasis, un cáncer final en su estómago. De repente, no lo esperaba. Aquel pastor lleno de fe convocó a todo el concilio donde estaba, llamó al pastor David Wilkerson, estaban allí, hicieron cadena de oración, ayuno de 40 días, 40 noches. En una de las campañas, el nombre de la campaña era Jesús lo puede hacer de nuevo. Pasó aquella esposa, todos los ungidos derramaron el aceite, pero vaya sorpresa, 2 meses después de la campaña, su esposa murió. El pastor al principio no dijo nada, guardó silencio, pero cuando David Wilkerson fue a saludarlo, a ver cómo estaba, se encontró a una persona totalmente amargada. Renegaba en contra de Dios, totalmente decepcionado, decía: no puedo entender que de mis manos muchas personas se sanaron y cómo Él no sanó a mi esposa, cómo las cosas no salieron como se esperaban. Y David Wilkerson contaba allí en aquel sermón que nunca más volvió a ver al pastor de esa misma manera. ¿Qué, amado hermano, cuando las personas nos decepcionan?
quizás una fractura amorosa, quizás la economía no sale a causa de una mala sociedad, a causa de una mala inversión. Quizás nos podemos levantar, ¿cierto que sí? Pero ¿qué cuando creemos que hemos sido decepcionados por Dios? Hay personas, estuvimos en un velorio hace poco, gente de fe, gente, amado hermano, con pasión por las cosas de Dios, pero decían, ¿por qué? Y ahí surgió este sermón: ¿por qué Dios me lo quitó? ¿Por qué Dios es de esa manera? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia? Golpeaba las cosas, no quería que... Y uno entiende, amado hermano, porque el duelo, amado hermano, es bíblico. Usted tiene que tener un tiempo para, pues, poder descansar. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque estos tendrán consuelo. Pero que hay aquellas personas como aquel pastor que se amargan y finalmente lo toman personal, como si a Dios se le fuera atribuido lo que hubiese pasado. Por eso el sermón del día de hoy se llama decepcionado, porque si usted se siente de esa manera, hoy Dios nos va a dar una palabra para poder avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Acompáñenme, por favor, a Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Téngalo hasta ahí, por favor. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe, amado hermano? Pues aquí el apóstol Pablo nos lo está enseñando. ¿Y es cuál? La resurrección. Que Jesús resucitó entre los muertos, que Jesús fue a la cruz del Calvario por sus pecados, por sus rebeliones, para darnos vida eterna, para podernos perdonar. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Por su cuerpo, por sus llagas, dice Isaías 53:4, usted y yo hoy en día, en el año 2024, podemos recibir sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Por su preciosa sangre, dice Efesios 1:7, podemos ser justificados ante el trono de la gracia. Podemos entrar al reino de los cielos. No vemos muerte. Esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Pero si Él no resucitó, pero si Él se quedó en una tumba, amado hermano, ¿dónde estaría nuestra fe? Hoy yo quiero que usted y yo entendamos que Él es la resurrección y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se da cuenta, ¿qué es resurrección? Es cuando algo que no tiene vida se le da vida. O sea, es un resurgimiento. O sea, es si algo se apaga, ¿qué pasa? Vuelve y se prende. El rey David oraba de esa manera. El Salmo capítulo 80, el versículo 17 al 19. Hoy yo quiero que tú entiendas que no es quizás una afición que usted y yo hablemos de avivamiento, sino que es un mandamiento para nosotros. El avivamiento, amado hermano, es una necesidad del cuerpo de Cristo. Es un resurgimiento de Dios en el hombre, de Dios en la iglesia. El rey David dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida, léalo conmigo por favor, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos.
Cuando usted lee el Salmo 104, el versículo 29, dice: y son turbados y les quita el hálito. El hálito es el soplo de Dios, la vida que Dios nos da. ¿Qué puede pasar si usted y yo no tenemos a Dios en nuestro corazón? Si el Espíritu de Dios nos deja, el rey David lo sabe y dice: seríamos como polvo, como tierra seca. ¿Seríamos qué? Muertos. Si Dios no está en usted, amado hermano, creo que usted y yo necesitamos una resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí el rey David está diciendo: por favor, avívame, por favor, te necesito, pon de ti en mí. Es la única salida para que usted y yo dejemos de pecar, para que usted y yo podamos realmente ser llamados hijos de Dios. El Salmo 119, el versículo 11 dice: si los dichos de Jehová están en nuestro corazón, ciertamente no pecaremos. Quizás, ¿qué nos lleva a la muerte? En Génesis el capítulo 3 nos podemos dar cuenta. Eva sí que contaba con vida, y vida en abundancia, porque estaba bajo la sombra del Omnipotente, porque estaba en el huerto del Edén con nuestro amado Dios. Pero ¿qué aconteció? Una mala decisión, un pecado, la desobediencia. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Lo más triste que está escrito, Génesis 5:5: y Adán murió. Amado hermano, el propósito de Dios no es darte muerte. El propósito de Dios no es el cáncer. El propósito de Dios no es la disilusión del hogar que está fracturado. El propósito de Dios no es que mendigues pan, porque la Biblia declara: no he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigar pan. Pero el pecado, pero la desobediencia, amado hermano, hicieron que todos fuésemos destituidos de la gloria de Dios. Dice en Romanos 3 que no hay un justo delante de Dios. Aún el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice: miserable de mí, queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino hago el mal que no quiero hacer. ¿Y acaso esa no es la historia de nuestra vida, amado hermano? Tomamos malas decisiones, aún sabiendo que nos va a llevar a un divorcio, aún sabiendo que nos va a llevar a un fracaso económico, pero nos obstinamos porque esa es nuestra naturaleza humana. Me gustaba mucho lo que el líder de las escuelas bíblicas decía el miércoles. Mire, Adán lo tenía todo en el huerto del Edén. Que tú tengas todo, las finanzas, que tú tengas la casa, que tú tengas la prosperidad, no quiere decir, amado hermano, que el Señor esté contigo o que puede ser aprobado. Porque Adán, teniéndolo todo, pecó. Pero mi Jesús, siendo humilde, naciendo aún en un pesebre, amado hermano, poniéndose la toalla y sirviendo como esclavo, pareciese que sin nada, pero fue el segundo Adán que nos dio vida eterna, amado hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hoy vamos a hablar de que Dios nos quiere restaurar, de que Dios quiere que usted y yo vivamos la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Te pregunto en este momento: ¿qué se murió en tu vida? El mensaje se llama decepcionados. ¿Qué te decepcionó? Unos dirán: mi esposo, mi esposa no salió como yo pensaba. Otros dirán: esa empresa, malos agradecidos. Otros dirán: el ministerio, nunca me dieron las gracias. Otros dirán: mi familia. Otros dirán: la economía. ¿Qué pareciese que se hubiera muerto? Hoy, amado hermano, el Señor va a resucitarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dicho esto, acompáñenme a Juan el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y estos se llaman los amigos de Jesús. ¿Cuántos amigos de Jesús hay en esta mañana? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Dice la palabra del Señor: estaba entonces enfermo uno llamado ¿cómo? Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Téngalo hasta ahí, por favor. Estos eran los amigos de Jesús. Cuando usted lee los evangelios, Jesús pocas veces se quedaba en Jerusalén, porque allí lo querían matar, porque allí lo querían aprender, porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y si usted lo ilustra como una casa, si usted no invita a Jesús a una casa, pues, amado hermano, ¿él cómo va a entrar? Por eso es que usted y yo debemos ser buenos hospedadores. ¿Cuántos dicen amén?
Pero Betania, usted se da cuenta que en los evangelios dice que Jesús y sus discípulos se quedaban ¿dónde? En Betania. Cuando usted mira el mapa, Betania queda a 2 kilómetros de Jerusalén, no es tan lejos. Y esta era la casa de los amigos de Jesús. Le pregunto, ¿quién era Marta? Cuando usted lee Lucas el capítulo 10, el versículo 38 al 42, nos podemos dar cuenta que Marta era la precursora. Gracias a Marta fue que Jesús fue a esa casa. Mire, ella se dio mañas y dijo, usted tiene que, yo me lo imagino, usted tiene que venir a mi casa. Usted tiene que conocer a mis hermanos. Yo quiero que usted ore por mis hermanos para que nuestras vidas cambien como el rey David, para que seamos restaurados, para que seamos avivados. ¿Qué cree que pasó? Pues amado hermano, si usted y yo le damos la bienvenida a Jesús, créame que Él va a ir. ¿Cuántos dicen amén? Si usted vive por allá en no sé, el Portal del Sur, el Portal del Norte, si quizás usted es de un barrio de vulneración, ¿será que a Jesús va o no va? ¿Usted qué dice? ¿A Él le importa las 4 paredes donde usted está? ¿A Él le importa quizás si usted tiene el super sofá cama donde dormir? No, hermano, Él solo necesita un corazón dispuesto. Lo decía Santiago, Jeremías 29:13, dice que si le buscamos con todo nuestro corazón, créame que lo vamos a encontrar. Créame que Él va a habitar en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, Marta no solo fue la precursora, sino que se preocupaba por atenderlo bien. ¿Sí se acuerda? Entró Jesús, pero Marta, afanada y turbada. Yo me la imagino, este piso está sucio, venga a ver, restriego acá. Yo me la imagino, la mejor silla, venga a ver, una aromatiquita, se la tomó, un tintico. ¿Quiere un masajito, maestro? O sea, Marta era, dígale al que tiene al lado, diligente. ¿Sabe qué me demuestra el texto bíblico? Que Marta era una servidora. Y no era cualquier servidora, era una servidora que llegaba temprano. ¿Cuántos dicen amén? De esas que no le importaba si tenía que estar en la puerta, en el tercer piso, donde fuera, porque quería agradar ¿a quién? Al maestro. Pero algo que me llama la atención de Marta, amado hermano, es que Marta amaba a Jesús. Tenemos quizás mañas, sí, mal carácter tal vez, pero Marta tenía algo y era apasionada por mi Cristo. ¿Usted es amigo de Jesús? ¿Comparte esto que Marta tenía? ¿Quién era María? Cuando usted lee este mismo relato, entra Jesús a la casa, pero yo creo que María quedó anonadada. ¿Sí sabe qué es anonadada? Así quieta, no sabía qué hacer. Y dice que ella estaba ¿dónde? En los pies del maestro. Marta viene y le dice, oiga maestro, dígale a esta que venga y me ayude, mire este desorden. ¿Por qué no le dices nada? Pero sabe, los amigos de Jesús son los que están a los pies deleitándose en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de vuestro corazón. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Ella ha escogido la mejor parte y nadie se la puede quitar. ¿Cuál es la mejor parte que un amigo de Dios tiene? Dígale que tiene al lado, la salvación eterna. Mire, le van a poder a usted quitar un dinero, lo van a robar. Dice Jesús, en esta vida sufrirás aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido el mundo. Quizás usted en este momento está tan decepcionado porque estudió 10 semestres en la San Marino, 10 semestres allí en una carrera, amado hermano. Usted culminó, pero está trabajando en algo que no tiene nada que ver, hermano. Y usted frustrado y amargado. Pero hermano, le podrán quitar cualquier cosa, lo podrán despojar, pero dígalo conmigo, el gozo que tengo yo, nadie me lo puede quitar. Porque como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Si es así la canción de Elia. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Mire, María, cuando usted está a los pies del maestro, lo leíamos en el versículo 2 de Juan 11. Esta mujer que hizo, dígale que tiene al lado, adoró. Mire, María no le importó meterse la mano al drill. Mire, con
ungió los pies del maestro con un perfume costosísimo. Tanto que Judas le dio envidia y dijo: pero ¿por qué? Esto puede ser para los pobres, esto puede ser para ta. Pero a María no le importaba, porque sabía, como dice Jesús, solo por un momento Jesús estaría con ellos. Amado hermano, cuando usted es amigo de Jesús, no le importa, amado hermano, dejar un trabajo. ¿Cuántos dicen amén? No le importa trasnochar buscándolo. No le importa ponerlo en primer lugar para servir en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? María ciertamente era ¿qué? Amiga de Dios. Pero ¿quién era Lázaro? Le recuerdo. Primero en Juan 11:11 dice que Lázaro era un amigo. Y mire, me sorprende, porque quizás no era parte de los 12 ni de los 70 que encomendó aullar serpientes y escorpiones. Pero Lázaro se sentaba a la mesa. ¿Como qué? Como un hijo. Y eso está en Juan 12:2. Yo me lo imagino escuchando hablar de las hazañas de los otros. Pero dice en Juan 11:3 que Jesús lo amaba. Mira, amado hermano, quizás usted no ha sido llamado a ser pastor. Estos son unos pocos. ¿Cuántos dicen amén? O a ser apóstol. Pero hay unos que quizás son llamados ¿a qué? A ser amigos. Quizás Lázaro tenía un trabajo, tenía unas responsabilidades, pero Lázaro sí que amaba al maestro, amado hermano, y Jesús también lo amaba. Quizás su llamado, ¿cuál es, amado hermano? Bendecir al cuerpo de Cristo. Quizás su llamado, ¿cuál es, amado hermano? Ser un buen padre para que sus hijos, quizás haya un buen ministerio ahí y apoyar las generaciones futuras. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuál sea tu llamado, pero algo sí tengo claro, y es que usted debe ser un amigo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que se frustran y dicen: pero ¿por qué Él es el pastor y no yo? Y yo tengo que estar aquí. Hermano, tranquilo, órele al Señor y dile: Señor, ¿qué tienes para mí? Porque usted se va a decepcionar si no entiende el llamado que Dios tiene para usted. Pero ¿qué es decepción? Cuando usted espera mucho y se frustra, y después de la frustración viene la amargura y usted todo decepcionado. Me encantaba algo que decía Benny Hinn. Un día Benny Hinn vino de una mujer y la mujer súper amargada le dijo: usted es un mentiroso, usted me prometió en una campaña, yo lo escuché por la radio, que me iba a sanar de cáncer y ya estoy en los últimos días, me estoy muriendo. Mentiroso. ¿Y sabe qué le decía a este pastor? Le decía: pero Dios fue el que se lo dijo. ¿Cuándo le dijo eso el Señor? Amado hermano, recuerde, la palabra es muerta si no está por el Espíritu. ¿Qué te ha dicho Dios a ti exclusivamente? Abraham le dijo que no fuera para Egipto, pero vaya sorpresa, Jacob, ¿qué le dijo? Váyase para Egipto. ¿Se contradice el Señor? ¿Qué piensan ustedes? De ninguna manera. Porque quizás lo que Dios te hable a ti no es para mí, y lo que Dios me hable a mí es diferente a lo que te diga a ti. Yo le pregunto a usted: ¿Dios qué le ha dicho a usted? Tremendo, porque aquella mujer pensó que Dios le iba a sanar de cáncer, y no, amado hermano. Dios tenía un propósito específico para que ella volviera a Cristo, para que ella se arrepintiera de sus pecados y pudiese ser salva, y aún ese aguijón la corrigiera, amado hermano. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Entonces estos tres amiguitos, estos tres hermanos eran amigos de Dios. Acompáñame por favor a Juan capítulo 11, el versículo 3. Estos amigos necesitaban de Jesús. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y cuando usted lee Proverbios, el capítulo 17, el versículo 17, dice que en tiempos de angustia un amigo es más que un... ¿Cómo así? Un amigo es más que un hermano. ¿Usted qué cree? En los tiempos difíciles, ¿a quién usted va a acudir? Pues a sus amigos, ¿cierto? Pero yo le pregunto, y yo hice dos preguntas acá. ¿Cómo te sentirías, amado hermano, si tu amigo no responde? ¿Qué pasa, amado hermano, si las cosas no se dan como usted las estaba esperando? ¿Cómo afrontar una decepción?
quiero iniciar, mire. Son 4 días que pasaron y Lázaro se murió. ¿Qué crees que pudo haber pasado el primer día? Y este primer día lo llamé falta de fe. Mire, quizás usted fue decepcionado esta semana o en este mes. Hablemos de varias decepciones. Se casó usted con los fines de ser feliz y poder fructificar hijos, ser un hogar, ser bendecido. Pero hubo una decepción y quizás en este momento usted está afrontando si pedirle el divorcio o no divorciarse. Aún este hogar dijeron, hay esperanza, está enfermo, no se ha muerto. ¿Y qué pasa, amado hermano, cuando está esa duda? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Me voy a morir de esta enfermedad final? Pastor, es que me duele. Amado hermano, Dios sabe que te duele, pero la pregunta es ¿por qué no has respondido? ¿O cuál decisión tienes que tomar? En este caso muy puntual, del hogar. Pero ¿sabe? Marta, María y Lázaro hicieron lo que usted y yo venimos a hacer esta mañana. ¿Y qué fue? Notificar a Jesús. En el primer día, usted y yo, ¿qué hacemos? Apenas estamos ante la aflicción, pues hermano, oramos, ¿cierto? Vamos a nuestro amigo, al que atendemos en nuestra casa, al que le servimos, al que le cantamos. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos, amado hermano, ahí apasionados por la búsqueda de Dios. Pero ¿sabe qué pasó en el primer día? Lázaro murió. ¿Cómo creen que se sintieron ellos? Jesús no respondió. Es más, los discípulos fueron a Jesús y él ¿qué dijo? Tranquilos. Se quedó otros 2 días. Pero los amigos de Jesús no sabían eso lo sabían los discípulos. Pero los amigos ¿qué? Usted imagínese. Es tanto, amado hermano, que usted lee todo el capítulo 11 y vinieron a consolarlo otros que no era Jesús. Vecinos quizás, vinieron a consolarlo quizás otros amigos. Pero amado hermano, esto solo que hizo más decepción. Cuando hay una falta de fe, yo quiero hablar de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, de la misma manera que Lázaro, no había muerto aún. Pero ¿sabe? Estaba casi en sus días finales. Yo le pido que me acompañe a Mateo el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 2 y 3. ¿Qué pasa en el primer día cuando el Señor nos responde? Y pareciese que hubiese un poquito de esperanza, porque Lázaro, María y su familia empezaron a llamar. ¿Sabe qué le pasó a Juan el Bautista? Leámoslo. Desde los días de Juan, discúlpeme. Y al oír Juan, ¿en dónde estaba él? En una cárcel. Los Hechos de Cristo le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mire, justo cuando las cosas no empiezan a cambiar y usted empieza a orar como la familia de Lázaro por un milagro, por una solución, una respuesta, ¿qué nos va a golpear? Dígale al que tiene al lado: la falta de fe. Mire, Juan el Bautista vio cómo los cielos se abrieron y escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Hablando de Jesús. O sea, él fue testigo de la obra de Dios, de la gloria de Dios. Él vio a Jesús de lejos y le dijo: ese es el Cordero de Dios. O sea, Juan estaba súper claro. Pero justo en la aflicción, justo en la necesidad y en la cárcel, como dice ahí, antes de morir, las cosas no salieron como él pensaba. Yo le pregunto, ¿cómo pensaba Juan el Bautista que iba a terminar sus días? Pues hermano, usted lee cómo empezó su ministerio. Movía masas sin señales. ¿Usted se imagina esa unción tan tremenda? Mire, tenía unos sermones tan ungidos que aún iba y le decía las cosas en la cara a las autoridades y le tenían respeto. Las personas venían y acudían a él y él les decía, imagínense esos sermones: generación de víboras, es que ustedes son una porquería. Hoy en día la gente quiere que le digan que la gugú, ¿cierto? Que a usted le va a ir bien, que usted va a ser próspero, que usted va a surgir, que usted, uy hermano. Pero hoy he venido a recordarle: si usted no se arrepiente, se va para el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿usted quiere la unción? ¿Realmente quiere la unción? Le pregunto. ¿Usted sabe qué es la unción? ¿Sabe qué es unción? Empezando por ahí.
Dígale al que tiene al lado, es consagración. Y hay personas, yo los veo, Señor, úngeme, úngeme, pero cuando el Señor les pide el trabajito, cuando el Señor le pide que vivan obediencia, le pide el Isaac, ¿sabe qué dice la gente? Pastor, ¿por qué decepcionados? ¿Por qué me toca así? ¿Por qué este proceso económico tan difícil, hermano? Porque lo está ungiendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque está triturando su aceituna para que salga ese aceite limpio y fresco. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos decepcionamos, ¿por qué? Porque las cosas no son como lo esperábamos. Juan el Bautista en una cárcel, escuchando el susurro de que lo iban a matar en el primer día, ¿el qué hace? Lo que hicieron en la familia de Lázaro, notificar a Jesús. ¿Qué sorpresa se llevó, amado hermano? Cuando llegaron estos dos y le dijeron, miren ustedes, está sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, dando vista, libertad a los oprimidos. ¿Cómo cree que se sintió Juan el Bautista cuando supo que verdaderamente él era el Cristo? Amado hermano, ¿sabe qué? Él entendió la voluntad de Dios. Amado hermano, ¿cuál es su rol en el cuerpo de Cristo? A unos llamó a ser cabezas, a otros manos, a otros ojos, a otros pies. ¿Y qué si a usted lo llamó a ser la uña negra del pie pequeño? ¿Se va a frustrar, hermano? ¿Va a renegar? ¿Va a ir en contra de Dios? Mire, le quiero decir, el dedo pequeño tiene un propósito. Bueno, es el dedo gordo. Se lo explico con el dedo gordo. ¿Sabe cuál es? Es que le dé la estabilidad al cuerpo, o si no podría caerse. ¿No le parece eso tremendo de usted ser un dedo gordo del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted no dice amén, quizás, ¿cuál es la codicia que usted tiene? ¿Codicia qué es? Que usted quiere ser lo que otro tiene. Pero hermano, es que Dios lo creó a usted específicamente con un rol específico. ¿Cuántos dicen amén? Un día le preguntaron a Richard Bonnke, bueno, el avivador de África. Le dijeron, pastor, por favor, deme su unción, ore por mí. ¿Y sabe qué contestó este avivador? Uy, no. ¿Usted sabe cuánto me ha costado la unción a mí? No. Voy a orar para que, como en el día del Pentecostés en Hechos 2, dice que cada uno de los 120 tenía como una llama de fuego. A cada uno se le dio una unción especial. Voy a orar para que el Señor te dé el propósito especial a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y para que la unción que Dios le vaya a dar sea para su propósito. No podía ser la misma de Richard Bonnke a la de otro avivador. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Listo, usted está en el primer día y usted está así como en el velorio que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Golpeando, Dios, ¿dónde está tu misericordia? No, hermano, eso es una ausencia de la fe. En Romanos 10:9 dice que en él cree no será avergonzado. Amado hermano, en Hebreos, quiero que leamos esto, Hebreos capítulo 10, el versículo 38 al 39. Quizás hace poco usted fue decepcionado, las cosas no pasaron lo que usted estaba esperando, pero mi consejo hoy, ¿cuál es? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Mira, amado hermano, usted avance. Quizás la puerta se cerró, sí. Quizás lo robaron, sí. Quizás lo engañaron, sí. Pero como el rey David, ¿qué tiene que hacer usted? Lávese la cara, levántese de las cenizas y avance, porque Dios es bueno. No lo va a dejar en vergüenza, amado hermano. Eso tenía un propósito específico. ¿Y cuál es? Moldear su corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor. Primera de Corintios, vuelvo al inicio, 15 del 12 al 17. Hoy es un día de resurrección. Quizás usted dijo, ya se perdió. Pues no, hermano. Hoy vamos a orar. El hogar no se ha perdido, hermano. Mientras haya vida y esperanza. Y usted va a profetizar sobre ese esposo, o usted va a profetizar sobre esa esposa. Abraham confesaba lo que no es como si fuese, y creía esperanza contra esperanza. Hoy hay una esperanza. Lo robaron, no se preocupe. Dios de alguno de otro lado le va a restituir fresco, y cada quien dará cuentas al Señor. Allá, ¿los necios se podrán burlar de Dios? De ninguna manera.
pero el justo vivirá por fe, amado hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Segundo día. En el primer día, ¿qué pasó? Falta de fe. Ellos, no llegó Jesús. ¿Y Lázaro qué pasó? Murió. Y otro día más tiempo, y las cosas no cambian. ¿Qué puede pasar? Cuando usted lee Juan, el capítulo 11, el versículo 6, dice: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó ¿cuántos días? Dígale al que tiene al lado así como mi hijo, 2. Dígale así, 2 días más en el lugar donde estaba. Y lea el versículo 16, por favor. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que ¿qué? Para que muramos con él. Mire, quiero explicar este segundo día así. ¿Quién era Tomás? El falto de fe. ¿Y el primer día cuál era? Falto de fe. Pero este segundo día, si usted le da rienda suelta a la falta de fe, usted empieza a dudar de Dios. Usted empieza a pensar así como aquel que no se pudo resucitar a su esposa, como aquel predicador con el que inicié. Pues usted se va a amargar y va a llegar a un punto de que usted solo va a ver ¿qué? Muerte espiritual. Y este segundo día lo llamé muerte espiritual. Acompáñeme por favor a Job, el capítulo 2, el versículo 9 al 10. Mire, Job en el primer día lo perdió todo, pero en el segundo día, ¿qué le aconteció? Vamos a mirar. Dice el Señor. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire, el primer día Job, un hombre justo, un hombre bueno, fue probado por Dios. Perdió su trabajo, perdió su empleo, perdió sus ahorros, perdió su estabilidad emocional, perdió a sus hijos, murieron de un solo golpe. Duro, ¿no le parece? Las cosas no pasaron como él las esperaba. Eso sí que podría ser una gran decepción, ¿cierto que sí? Pero no solo eso, al segundo día, ¿qué pasó? Vino su mujer. Tomás, ¿qué dijo? Vamos allá porque todos están muertos y nosotros también vamos a morir. Aquí la mujer de Job le dice: oiga, ¿usted todavía es cristiano? Oiga, mire, a usted le pasa esto y le pasa lo otro, pero usted todavía se va a ir a congregar. Pero usted todavía es de los que se arrodillan y le oran a Dios. ¿Acaso no lo puede ver? A ver, entienda, yo me lo imagino. Dios no existe. O Dios lo dejó tirado, o Dios lo dejó en vergüenza. Mire, no solo la mujer. Cuando usted lee Job capítulo 4, el versículo 3 al 4, este se llama Elifaz, uno de los amigos. Le dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaba tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Pero en el discurso de Elifaz le dice a Job que eso le está aconteciendo porque es malo o porque es perverso. O sea, quizás usted han pasado 2 días o ha pasado el tiempo y en la decepción pensamos que somos nosotros los culpables. Y usted empieza a hacer cálculos: ¿en dónde fallé? Así como un día me pasó, me estaba pasando algo y yo dije: soy cristiano, soy el pastor, soy ungido por Jehová. ¿Por qué me está pasando esto? Y uno empieza a mirar: ¿será que pequé? ¿Será que es mi esposa? ¿Será que es el papacho que está en pecado y yo no me he dado cuenta? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el anatema? Pero ¿sabe? Job era un hombre justo. No solo ese Bildad, el otro amigo, Job 4, 7 al 8, le resumo, le está diciendo: no es íntegro, es un malhechor. Sofar, que es otro amigo, Job 8 al 20, finalmente le dice: arrepiéntase, usted es un pecador. ¿Qué clase de amigos eran estos? Mire, si usted en este momento se siente decepcionado, ¿usted qué tiene que hacer? No se rodee de las personas que no tienen fe. O no se rodee de muchas personas, es más, porque la soledad muchas veces es una gran bendición, amado hermano. Mire, las personas no van a entender los procesos que Dios tiene con usted. La relación con Dios es de manera vertical, Dios y usted y el Señor, y se extiende de manera horizontal. Pero en Job no lo podían entender. Era Job el del error. Y quizás yo he venido a decirle a usted: no, usted no es el del error, hermano. Dios te está probando.
Dice Proverbios 23:10, le dijo a Job: porque te conozco, te estoy probando y saldrás como el oro. Amado hermano, el Señor lo conoce. Dice el Salmo 139, antes de que salga palabra de su boca, Él ya sabe usted qué va a hablar. Él conoce su diario caminar. Y si no responde, ¿por qué será? Amado hermano, porque lo está alistando para algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es mi consejo? Segundo día, solo ve muerte. Ese esposo necio todavía, esos hijos lejos en drogadicción todavía. El ministerio pareciese no avanzar en su vida. Aún no ve la unción que tanto anhela. Job 27, el 3 al 6 dice, bueno, hay que tener comunión con el Señor. Ahí está. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mire, si las cosas ha avanzado el tiempo y no cambia, usted necesita tener comunión con el Espíritu Santo, porque si Él está en usted, usted no va a renegar. Si usted va a estar ahí pegadito y va a decir: aunque tú me matares, Señor, en ti seguiré esperando. Usted se relaja, usted dice: bueno, si no me llegó eso, pues me relajo. Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, a mí me tocó así, le cuento la verdad, aquí entre nos, le soy sincero, abro mi corazón. A veces como pastor las cosas no se daban como yo quería, y al contrario, hermano, una oposición, y al contrario, que por mi temperamento y mi mal carácter, amado, me reducía a una migaja de pan. Hasta que un día yo allá orando en la intimidad: Señor, ¿por qué me contés esto a mí? Señor, no puedo más. Y así, como la tradición, autoflagelándome con las palabras. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Me habla así a mí, perdóneme, a usted le hablará de otra manera, pero me dijo: ¿usted es tan bobis? ¿De verdad se va a dejar robar el gozo? ¿Acaso no lo puede ver? Yo ya lo ungí. ¿Acaso no lo puede ver? Usted es próspero. ¿Acaso no lo puede ver? Mire, tiene un hijo, tiene salud. Hermano, no sea tan mal agradecido. Y sabe, yo me levanté entre las cenizas y digo: oiga, sí. Y sabe que fui y me le arronché a mi esposa, le pasé una pata encima, por allá la otra pata a mi hijo, y dormí plácidamente, porque entendí que Dios estaba conmigo. Que aunque las cosas no se den como yo quiero, pero si Él está conmigo, hermano, todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Aprenda a soltar. Quizás usted está luchando ahí por una heredad, o usted está luchando en un pleito legal, o está usted luchando, no sé, legalmente por algo. Hermano, suelte. Hágalo así conmigo, suelte. Porque si eso es de Dios, Dios va a cuidar sus cosas. Descanse. Mire, yo le conté el testimonio. Teníamos un problema aquí en esta iglesia por la construcción, algo que había pasado, y yo no podía dormir. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Mire, se me vinieron pensamientos de muerte, porque el pecado lleva a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo iba allá a llevar dineros, iba a sobornar. Se me pasó otro pensamiento de hacer una trampita, de el tiempo más largo. Hermano, eso, usted sabe, vienen unas ideas que usted sabe que usted puede hacer trampita por ahí. Pero el día que tenía la cita con el abogado y el fiscal, ¿sabe qué me dijo el Señor? Esdras 7:9, nunca se me va a olvidar. En cuanto Esdras obedeció a temer a Jehová, la mano de Jehová vino sobre él. Hermano, ¿y sabe qué? Yo dije: bueno, está en la casa de Dios. Si el Señor quiere, pues iniciamos en otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Algo hará el Señor. Vaya sorpresa el otro día, tome sus papeles, nunca más lo quiero volver a ir. Y a paz y salvo, hermano, fácil. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero ¿qué hice yo? Soltar. Dígale al que tiene al lado: suelte. Usted ahí pegado a una propiedad, hermano, ¿acaso Dios no es el dueño de las naciones? Suelte, para que el Señor le pueda bendecir. Tercer día. ¿Qué pasó el tercer día? Juan capítulo 11, el versículo 9 al 11. Son 4 días, ya estoy terminando. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? O sea, este era el tercer día. Y los discípulos le dijeron: bueno, nos tenemos que ir ya. Lázaro necesita el milagro ya.
Pero Jesús en la noche, ¿qué dice el tercer día? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, tranquilos, mas voy para despertarle. Imagínense, era el tercer día, era de noche y los discípulos ya querían ir a donde sus amigos, pero Jesús les dice: no, señores, porque yo no ando de noche, sino de ¿qué? Esa palabra rápidamente la cuento, me la dio un día que yo estaba tocando en un bar. Y entonces allá yo ganándome la vida con la cerveza, aunque yo no tomaba, pero participaba de ese tipo de cosas siendo músico. Y sabe, pensé que nunca iba a poder renunciar, porque yo decía: yo puedo ser pastor y además puedo ser un músico profesional. ¿Qué de malo tiene eso? Ahora, no le estoy diciendo que eso tiene algo de malo, pero sí le estoy diciendo que a Dios a cada uno nos pide como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no lo entendía, y ahí yo que no, que yo puedo. Imagínense, salía a las 4 de la mañana de la tocata y a las 7 de la mañana ya estaba aquí en la iglesia y yo: reciban, hermano, una doble moral ahí toda chistosa. Pero Dios nos tiene paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquella noche, yo ahí, cuando el cantante, Dios, ese fue el Señor, llega y dice: ¿y dónde están los hijos de la noche? Y yo ya leí Juan 11. Yo como un espejo en la palabra. Yo no soy hijo de la noche, ¿cierto que no? Y yo: no, Señor mío, ¿de qué voy a vivir? No, Señor, mire, yo no sé si usted ha trabajado en la noche, pero la noche trae mañas, la noche trae pecado, la noche trae oscuridad, inmoralidad sexual. Bueno, trae muchas cosas. ¿Sabe qué pasó, amado hermano? Finalmente terminó la noche y me dijo, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16, 17: ¿qué haces allí, Elías? Sal de tu cueva. Una cueva que es oscuridad, hermano. Hermano, usted no ha sido llamado a ser un hijo de la noche. Quizás usted quisiera estar ahí. Es que es la plata, hermano. Órele al Señor para que traiga luz a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Juan, el capítulo en el tercer día, en Malaquías 4:2, usted se puede dar que a los que temen a Jehová le sale el sol de justicia, que debajo de sus alas trae sanidad, dice en la NTV. Hermano, no se preocupe. Mire, fue tan tremendo que cuando el sepulcro se abrió, después de los 3 días de nuestro amado Jesús estar en el Hades y arrebatar las llaves del Hades y tomar por cautividad a la muerte, en el tercer día, dicen los que estaban ahí como testigos, que vieron como un sol resplandecía. Hermano, quizás usted está en muerte, pero por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hoy Dios le puede dar vida a usted, amado hermano, una esperanza a su vida. ¿Qué tiene que pasar para que usted resucite o para que Lázaro saliera de ese sepulcro? El Salmo 35 dice que por un momento será su ira. ¿Cómo no se va a enojar un padre? ¿Cuántos dicen amén? Usted lee Jeremías 3:12, si no estoy mal, y dice que el padre no estará enojado para siempre con el pueblo, pero él se enoja, ¿cómo no? Con nuestro pecado, nuestras desobediencias. Pero dice que la misericordia de Dios estará para siempre. Y aunque la noche oscura traiga lágrimas, ¿cómo estaba la familia de Lázaro? Llorando, desconsolados, decepcionados. Pero le tengo una buena noticia. Dice: porque el sol de justicia trae gozo y salvación. El sol de justicia se llama Jesús de Nazaret. Quizás pareciese que todo estuviese muerto. Hoy, hermano, vuelve a mi Cristo. Hoy acepta a Jesús en tu vida y en tu corazón. Termino con el cuarto día. ¿Qué pasó en el cuarto día? Acompáñame esto se llama Jesús, la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, el versículo 17 al 44. Muchos versículos, ¿no? Vamos a resumir rápidamente. Juan capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿en dónde? En el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Bueno, eso ya lo vimos. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió ¿a dónde? A encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire, esta es la gran como queja, no, como primicia que todos tenemos, porque yo la tuve un día. Mire, yo le decía al Señor, ¿por qué me permitiste ver películas de pornografía cuando yo era un niño? Otros dirán, ¿por qué fui abusado? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la calumnia? ¿Por qué me robaron de esa manera? Quizás aquella mujer que abusaron, ¿por qué me tocó de esta manera? Dios no existe. Aquí Marta le está diciendo, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Y sabe, tenía razón. Porque si Jesús fuera la piedra angular de mi casa, de mi hogar, cuando yo era un bebé, las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiese sido la piedra angular en su empresa, en su familia, créame que no le hubiera tocado afrontar las consecuencias que hoy usted está viviendo. Pero, amado hermano, el ayer ya pasó, y lo que fue, Él lo restaura, dice en Eclesiastés. Hoy es un bello día, amado hermano, para darle la bienvenida a Jesús. Mire, ¿sabe por qué hoy tengo temor a Dios? Porque sé que si yo lo pongo como principal en mi casa, mi hijo no va a repetir la historia, amado hermano, sino por el contrario, mis hijos van a seguir una generación de pastores, como mi papá un día lo fue, amado hermano. Denle un aplauso al Señor. Si es para el Señor, aplauda al Señor con toda su vida. Quizás 4 días se fue el Señor, pero ya cuando Marta estaba ahí, le está diciendo, yo sé que lo que tú pidas, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y quizás hoy Dios le está diciendo, tranquilo, va a resucitar lo que usted le ha venido pidiendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucita. ¿Dónde? El día que suene la trompeta. Pero le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amada iglesia, ¿crees en esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido. Salió María al encuentro. Después Marta fue, María salió corriendo y le hizo la misma pregunta, si tú hubieses estado aquí. Quizás con amargura, quizás con decepción, pero estas mujeres, porque eran amigas de Jesús, corrieron tras el Maestro. Mira, había gente de todo lado, pero aún Jesús estaba por fuera y ellos fueron donde estaba Jesús. Acompáñame al versículo 38 rápidamente. Mire, Jesús es empático. Jesús vio tanto dolor y tanta maldad y tanta quizás oscuridad en ese momento, que dice que aún Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, el versículo 35. Él las amaba, amado hermano. No es el por qué te están pasando esas cosas, no es de quién pecó tampoco, sino para glorificar al Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Era una cueva, tenía una piedra puesta encima, ya no había esperanza para Lázaro. Pero mire lo que dice el Señor, quitar la piedra, versículo 39. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿y de allá? Porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de las multitudes que estaban alrededor. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo creo que en este momento, amado hermano, usted necesita una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que piense en este momento, ¿qué pareciese estar muerto en su vida? Piénselo, porque hoy es el día que el Señor va a resucitar. Cierre sus ojos, por favor. Versículo 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sus sudarios. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Mira, amado hermano, ¿cuántos años duramos atados? Yo duré atado a la inmoralidad muchos años, 14 años apartado de Dios.
Duré quizás en un sueño que no era mi sueño, fue un sueño infundado por el mundo. Atado mi ministerio, atado lo que Dios podía hacer conmigo. ¿Qué está atando tu vida, amado hermano? Jesús no llegó tarde. Yo le pido a usted en este momento que se ponga sobre sus rodillas. Quizás si usted está decepcionado por Dios y usted pensó que fue el Señor quien te quitó tu ser querido, o esa empresa, o ese divorcio, lo primero es que no fue Dios, amado hermano. Le preguntaron a unos pastores muy famosos hace como 3 semanas por qué se habían divorciado, y salía y decía: fue el diablo. Hermano, qué irresponsabilidad de respuesta. No fue el diablo, hermano, fue un mal carácter. Amado hermano, fue la falta de perdón, la falta del fruto del Espíritu en aquellas personas. Fueron consecuencias de iras, fueron consecuencias de ser amadores de sí mismos. Es la consecuencia del hombre pecar, tomar malas decisiones.